Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a retomar una pregunta de la vez pasada que dijimos que íbamos a hablar un poco más porque es un tema largo. Hoy vamos a tratar de empezar un poquito, explicar un poco. Y la pregunta de la vez pasada era, ¿pueden hacer daño entidades o espíritus que aparecen en regresión? Y vamos a ver cinco temas hoy, cinco preguntas. Vamos a repasarlas para explicar un poco esto. La primera sería, ¿qué son las almas perdidas y por qué siguen aquí? La segunda sería, ¿cómo nos afectan estas almas perdidas en el día a día? La tercera, ¿cómo aparecen en regresión y en estados expandidos de conciencia las entidades? La cuarta, ¿qué tipos de entidades hay? Porque ya sabemos que hay varias. Y la última es cómo la terapia regresiva ayuda al cliente y al alma perdida. Porque cuando se trabajan en regresión, no solo ayudamos al cliente, sino que también ayudamos a este alma perdida que no puede ir a la luz. ¿Qué son las almas perdidas y por qué siguen aquí? Yo entiendo que las almas perdidas son mm, personas que tuvieron una experiencia y quedaron atrapados a la hora de perder ese cuerpo físico, y al no tener un cuerpo físico, ellos requieren adherirse a un cuerpo físico, quedando esta alma en penuria, o quedando esta alma atrapada sin poder continuar su camino, y por ende buscan un cuerpo físico para poderse adherir. Entonces, mm, siempre a la hora de encontrar ese cuerpo físico, tienen que estar vibrando de la misma manera para poder, como energías, adherirse y poder adherirse al cuerpo físico de esa persona. Estas personas que tuvieron el cuerpo físico normalmente se quedan por cualquier razón, motivo o circunstancia. Lo que vemos mucho es que casi siempre se quedan entre la familia. Eventualmente, si hay mucho duelo en la familia, hijo, padre, tío, no sé quién, puede que esta persona se queden pendiente también, ¿cierto? Pendiente de los hijos, de los padres, de quien sea, dependiendo de la situación y la conciencia de la persona durante la transición, ¿correcto? O sea, si la Sí, persona así, tiene una conciencia elevada, va a entender que tiene que seguir, etcétera. Pero si la persona está pegada a personas, cosas, puede ser hasta el cuerpo, tendencias de alcohol, de droga, de sexo, lo que sea, ¿no? Entonces eso va a dejar a hacer que la persona se quede pendiente de algo que tiene en la materia, en el cuerpo, en esta experiencia 3D. sí, así es. Se comprende que a la hora de no tener ese cuerpo físico, o sea, si tiene hijos, lo retienen los hijos, si son hijos pequeños, o sea, el cuerpo a la hora de salir el alma y que hay niños, casi siempre hay esa experiencia, queda el alma para poder seguir conviviendo con esos hijos. Por ejemplo, si es una persona que tiene el apego a una propiedad, que toda su vida estuvo queriendo tener una propiedad, logra tener la propiedad y pierde el cuerpo físico, también ese apego, como puede Sí. ser el apego a sus seres queridos, también el apego a una propiedad o algo de valor, también retiene esa alma aquí, pero siempre aclarando que es la vibración en la cual está la persona al momento de trascender, al momento de perder el cuerpo físico. Es muy importante saber que es trascendental la vibración, la manera en que estamos viviendo, la forma en que somos conscientes de lo que
va a seguir después de perder ese cuerpo físico. No sé cómo lo capten ustedes y qué otro Sí, parecer tengan. sí, o sea, de hecho, el proceso de dejar el cuerpo y regresar a la luz es un proceso que requiere muchísima energía y en muchos casos también requiere mucha conciencia. Entonces, es un proceso tremendo cuando la persona está, digamos, agonizando, muriendo de forma natural. Y es muy posible que cuando ocurre, por ejemplo, de forma natural, lo que tú dices, o sea, lo que dice Victoria de los apegos de los familiares que le dicen que no se vaya, que no los deje solos. Entonces, esa alma, en ese proceso en el que se está despegando del cuerpo, realmente por estar atendiendo a esos seres queridos que la están llamando, es como si perdiese, ¿no? El camino ya a la luz, es como si se le fuese el camino y lo único que le queda es pues adherirse a esos seres a los que ya conoce, puesto que ha perdido, ¿no? Se ha norteado, como decimos, ¿no? Se ha ido por otro rumbo. Sí, sí, hay mucho, yo creo que cuando la persona está en el estado de pasar de esta etapa, de esta dimensión a la otra, durante ese proceso hay una evaluación de la vida, como un review, y muchas veces uno ve familiares que se despiden antes de tiempo, etcétera, y están ya viviendo esa transición. Pero cuando la persona tiene mucho apego, ahora también recordemos que hay diferentes cuerpos que, que llevan este cuerpo, ¿no? Que completan este cuerpo, este ser. Entonces hay partes que pueden pasar, pero hay otras partes que son que se pueden quedar también. No tiene que ser exactamente el alma completa. Yo sé que eso es un poco complejo de explicar, pero somos diferentes cuerpos energéticos. Cuando varios pueden, hay uno que puede irse, pero hay una parte que también que se puede quedar. Y esa parte también puede funcionar como un espíritu perdido, una parte de eso. Y por eso es muy importante el tener el conocimiento del acompañamiento cuando esas personas van a trascender, cuando son seres queridos. Y hay hay ciertos procesos, dependiendo la ideología, pero uno de tantos procesos es no estar abajo de la cintura de la persona que va a trascender, porque es igual, las palabras y la posición del cuerpo atraen. Entonces no permiten que esa alma se pueda ir. Para los tibetanos también hay muchas maneras de poder entender cómo es el tránsito cuando estás en un bardo de la vida y el bardo de la muerte. Entonces, desde la perspectiva en la que lo vayas posicionando, siempre debemos de ser muy claros, de tener el entendimiento de que cuando dejamos este cuerpo físico, hay todavía mucho camino por recorrer. No termina todo ahí. Entonces, la mayoría de las personas creen que al morir termina todo y es donde esa alma, donde ese espíritu o alma espíritu queda atrapado, queda en esta experiencia pero sin el cuerpo físico. No sé cómo lo vean ustedes. Mm. A mí, mientras hablaban, me acordaba de algunas regresiones que hicimos que muchas veces eh, en la niñez, cuando quizá no estamos del todo protegidos porque nos estamos desarrollando y pasamos por algunos quizás traumas familiares o falta de atención de nuestros padres, ahí es cuando muchas veces estas entidades aprovechan para, para adherirse a nuestro campo vibratorio. También puede ser en la panza de mamá, cuando estamos en la panza de mamá y a veces no nos da atención o hay estrés en la familia porque por una situación económica o alguna pelea matrimonial o lo que sea, el bebé siente todo lo que está pasando afuera.
Eso creo que es otra cosa que no sé si todos estamos conscientes de que el bebé escucha y ve todo lo que pasa alrededor por más que esté dentro de la panza. Capaz que pensamos que son 9 meses del que no pasa nada, pero en realidad pasan un montón de cosas. Y por eso es importante a veces rever la infancia, ver cuáles momentos fueron difíciles, porque en esos traumas de infancia muchas veces está el origen, y, y tener conciencia de que es importante vibrar alto o meditar, hacer yoga o actividades que nos ayuden a tener una energía alta, porque eso les hace más difícil de entrar. Lo que les hace fácil adherirse es las vibraciones bajas, los vicios. Son pulsaciones muy bajas y fuertes que las atraen. Bueno, sí, pero yo también creo que las emociones, aparte de los vicios, como shame, ¿cómo se dice shame en español? Vergüenza, La vergüenza. vergüenza. La vergüenza, la culpa, los miedos, la Sí, envidia, los celos, todo sí, eso, el poder, el dinero, no el dinero porque es malo, sino el apego al dinero, no la vibración del dinero, ¿verdad? Entonces, esas emociones, aunque uno no tenga vicio, porque muchas personas creen, no, yo estoy vibrando alto, no tengo vicio, no tengo esto, pero estoy lleno de vergüenza, estoy lleno de miedo, ¿me mm, entiendes? Entonces, sí, si trabajamos, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos las emociones, sí, no tenemos que, se va a dar, si hay una alma perdida, se va a dar, porque cuando se está trabajando las emociones, si aparece cualquier cosa que nos indique que puede que haya una alma perdida de un familiar, de un ancestro, de un vecino o de alguien que uno no conoce, se da durante el proceso, como tú dices, Sebastián, cuando vamos especialmente a la niñez o en la juventud y la persona está pasando por traumas grandes, experiencias difíciles que causan dolor y sufrimiento en la vida, ¿no? sí. Así como también ahora se me viene a la cabeza, también hay lugares más propensos a que estén, ¿no? Los lugares, por ejemplo, de salud, generalmente a donde, o los cementerios, o lugares donde hay maltrato, cárceles, o hay muertes, eh, para las almas perdidas es un poco más fácil pasarte de cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí. Y Bueno, zonas de guerra. Y luego también muy importante, muchas veces no son conscientes de que abandonaron ese cuerpo físico. Entonces, esa es una de las partes también muy importantes. Es un punto trascendental en poder comprender las almas perdidas. Y por ejemplo, sí, las muertes súbitas, la gente que ha muerto en accidentes, que no ha tenido ni siquiera la conciencia de que iba a fallecer en impactos, en todas esas cuestiones, como dicen la guerra, bombardeos, choques, pues la gente al morir no ha hecho conciencia de que está muerta y entonces se pierde, no sabe a dónde, porque no sabe ni siquiera que está muerto. sí, así es. Otra cosa que encontramos mucho en las sesiones son almas perdidas de para que estén en cualquier tiempo que estén, 5.000 años atrás, 500 años atrás, y como quiera siguen como almas perdidas porque todavía están atrapados en ese sufrimiento. Sí, pueden venir de hace mucho tiempo. Bueno, hace poco también hicimos una donde eh, el alma perdida estaba y le preguntamos ¿hace cuánto tiempo estás con el cliente? Y dijo no había forma, o sea, eran luces, ¿no? O sea que
fíjate cuánto tiempo puede llegar a pasar de que el alma perdida se olvidó de por qué está ahí, eh, y qué era lo que estaba buscando. Hay que hacerle recordar, que por eso al final es como que uno las ayuda, porque también hay muchas veces que ya ni saben si están ahí por venganza, por odio, porque se perdieron, Ya. porque olvidaron que era el amor. Puede ser muchas cosas. Sí, así es. La segunda, La segunda era cómo nos afectan. Aquí es importante entender lo que aclarábamos hace un momento, que depende de la vibración en la cual se abandona ese cuerpo físico. Por ejemplo, decía Victoria, en vergüenza. Entonces, esa alma va a estar vibrando en la vergüenza para poder adherirse a un cuerpo físico. Ese cuerpo físico también, su vibración debe de estar, porque la vergüenza es la vibración más baja que existe, entonces debe de estar con ciertas tendencias a esa misma vibración de la vergüenza. Entonces, esta alma se adhiere y empieza a tener afectaciones, ya que el alma perdida requiere de la energía, de la generación de esa energía para poder estarse alimentando, porque como físicamente no puede estarse alimentando como tradicionalmente lo conocemos nosotros, esa alma perdida se alimenta de la energía. Entonces, ¿qué es lo que hace el alma? Hace injerencia para que este cuerpo físico o la persona a la cual se adhirió le genera ese tipo de vibración para que empiece a tener esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos. Entonces, la persona no es consciente de lo que está ocurriendo. Empieza a hacer cosas que normalmente no hacía, empieza a tener pensamientos que normalmente no tenía. Entonces, comportamientos que, por ejemplo, cuando se adhiere el abuelo a un menor de edad, porque es mucho más fácil, porque el niño estuvo en el velorio o estuvo en el hospital cuando esta alma iba a trascender, entonces sin tener el previo, el tiempo empieza a tener comportamientos igual que el abuelo. Entonces, son como características muy peculiares. Embargo, es muy importante ¿Alguien más? aclarar que es muy importante aclarar que cuando estamos hablando de almas perdidas, hay mucha fantasía en la tele, en el mundo que nos rodea, pero es que realmente ninguna de estas almas perdidas se mete en nuestro cuerpo. O sea, tenemos que tener muy claro que ellas no se meten realmente, no es una posesión, o sea, del cuerpo físico. Lo único que hacen es posiblemente que como nuestras vibraciones está muy baja y ellos tienen a lo mejor una mayor fuerza, entonces pueda controlar la mente y la voluntad de la persona, pero no quiere decir que la posea, que entre ella y ahora yo deje de ser eso. Eso a mí me gustaría aclararlo porque existe mucha fantasía en ese aspecto. Las almas de familiares o las almas por ejemplo, pues del padre, del abuelo, del bisabuelo. Ya estamos hablando de cosas más allá que estaremos explicando en la próxima charla. chévere. Buenísimo. Bueno, la próxima es cómo aparecen en regresión y en estados de conciencia expandidos. Pues algunas no aparecen y cuando aparecen es porque están dispuestas a irse. Sí, yo también opino de que cuando aparecen bien pronto es porque ya están listas para irse, ¿no? Y algunas veces los clientes llegan y dicen, no, es que ya yo no puedo más, es que tengo que hacer esto y no sé por qué. Y de una vez aparece el alma perdida, aquí estoy. Y es la parte que tiene este trabajo, ¿no? Que tiene este tipo de terapias. Siempre se van a manifestar y siempre que se van a manifestar ellas es porque ya llegó el momento de evolución, tanto del cliente, o sea, tanto de la persona a la cual se hizo la adhesión, porque ya tuvo ese aprendizaje. Entonces,
se manifiestan porque saben que ya es el momento de continuar. Y aunque estén renuentes, aunque no quieran hablar, no quieran que se dé cuenta el terapeuta de que ahí están, siempre el inconsciente también de esta alma perdida hace la manifestación para que se haga el trabajo y se pueda lograr que continúe, que se haga la liberación del cliente y la continuación del alma perdida hacia la continuación de su trabajo, de lo que tiene que seguir para él o ella. Hay quienes dicen que muchas veces el alma perdida busca al terapeuta, Sí, a veces, ¿no? Y también hay personas que notan ciertas actitudes que no son de ellos y que tienen duda de qué son estos pensamientos que yo nunca tuve o este cambio de actitudes fuertes y, y después resulta ser que hay almas perdidas, ¿no? sí. Y a veces también nunca están solas. Muchas Mm, veces hay que preguntar si están acompañadas por otros amigos. Y que eso es muy normal, ¿no? Que no se puede sorprender el cliente ni el terapeuta de que no es una, una regla, de que va a haber una y solo es una. Muchas veces se sorprende el cliente y se sorprende el terapeuta también de la cantidad que se puede encontrar. Pero todas las almas tienen su momento. Entonces, habrá situaciones en que se muestren y se muestren en su totalidad y habrá ocasiones en que se muestren las que se tienen que mostrar. sí, sí. Me acuerdo de una cliente que tuve hace varios años ya. La chica no creía en entidades, no sabía que tenía nada. Estamos en la entrevista, en la parte de la entrevista de la sesión y yo comienzo a notar unas cosas y la llevo a hacer una terapia. Ella vino para otra cosa y terminó siendo otra cosa y ella dice, no sé cómo, pero tengo una tribu aquí entera. No eran 10, no eran 50, era una tribu entera. Tenía problemas de bulimia. Y ella decía que después de eso, a los 2 meses, los primeros 2 meses fueron muy difíciles para ella. Pero después de los 2 meses se le fue el problema entero. Y no lo creía. Todo porque los espíritus que estaban con ella decían, es que yo necesitaba comer y como era no mucho, pensaba que tenía que comer mucho. Ya. Sí, sí, eso es cómo es que, ahí es claramente cómo es que nos afectan, ¿no? Qué Ujú. cambios de actitudes puede haber o cómo no dejar ciertas actitudes porque hay alguien que las quiere, las atrae y lo incitan a uno a buscarlas. Sí, sí. No digo que muchas de ellas, por ejemplo, yo considero que lo que las mueve también es el miedo y entonces cuando surgen, tratan de intimidar al terapeuta, ¿no? Fingiendo que son Ujú. seres oscuros o cosas así, pero después ya con en la sesión y con la práctica que se tiene en la terapia, llega el momento en el que vuelven ellos a recordar quiénes fueron, que no son esos seres agresivos o negativos que muchas veces se presentan y que realmente no, simplemente es un personaje, es una pantalla para que los dejen en paz, porque hasta ese momento es lo único que conocen o de lo único que recuerdan, ¿no? Ese tipo de forma de vida, vamos a decirle, sin estar vivos, ¿no? Esa forma de mantenerse. Entonces, muchos de ellos tratan de intimidar y bueno, es súper importante pues no dejarse intimidar y seguir tratándolos con todo el respeto del mundo para que puedan darse cuenta de lo que pasó, de cuándo se perdieron, de cómo se perdieron y que puedan volver a estar en paz. Sí. Y también es importante que
en ocasiones cuando se hace el trabajo, hay personas que son muy racionales, que no creen en este tipo de situaciones y cuando la experimentan, pues la sorpresa para ellos es algo no entendible, pero ahí están y cuando se dan cuenta que pueden cambiar la voz, que pueden... yo no estaba hablando, yo no era el que estaba expresando lo que estuve expresando, entonces es mayor la sorpresa, es mayor Sí, el asombro que el cliente tiene cuando descubre todo esto que aunque no se vea, ahí está. Entonces, siempre es muy, muy importante, como dice Claudia, trabajarlo desde el amor. Y muchas veces a mí me ha tocado que cuando se manifiesta uno, pues como ya se dieron cuenta que hay una manera de poder salir, de poder encontrar su camino, se manifiestan otras al mismo tiempo para también ellos ya seguir, ujú, continuar. Entonces, es muy importante que cuando se trabaja, el terapeuta sea consciente de todo lo que se va a estar presentando, para que así, tanto al cliente como a las almas perdidas, se les dé todo el apoyo y la continuación al trabajo que se lleva a cabo. sí, ese es un buen punto, José, porque he tenido muchísimos clientes que los espíritus que están con ellos han dicho claramente de que estaban llevando a la persona a tener pensamientos y acciones suicidas para poder salirse del problema de estar pegado con la persona, porque ya no querían estar ahí más, pero no sabían cómo tener energía suficiente para poder despegarse del campo de la persona, porque se requiere de una carga de energía, ¿no? Para poder separar los campos. Fíjate qué Algo, interesante, Victoria, todo lo que dices de que cómo están desesperados por salir, ¿no? Y sin querer realmente hacerle daño a la persona, pues sí, algunos realmente no, su intención no es dañar a la persona a la que están, eh, digamos, utilizando, simplemente es su desesperación por querer salir de ahí. sí, pero también al mismo tiempo esas personas, vamos a decir que sea una persona que tuvo alguna adicción o algo que le gustaba mucho durante el proceso de su vida, en el físico, hace que la persona repita y repita, repita eso para poder sentirse que está vivo. Entonces, aunque no quiera o aunque quiera, bueno, casi siempre hay un porcentaje muy, muy alto que sí quiere hacer esas cosas. Entonces lleva a la persona a que haga cosas que no quiere hacer. Estar con un hombre, estar con una mujer, cosas increíbles que una persona normal dice, no, esto es de loco. Pero las personas que entienden de energía van a entender lo que estamos hablando. Ujú. Sí, 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 dale, sí, dale, José. Sebastián. No, que hay, bueno, cada caso es un mundo y hay, o sea, desde el abuelo que solo quería ver cómo el niño crecía, cómo uno crecía, un abuelo que murió tempranamente y no pudo ver a los nietos, que ahí capaz hay influencias un poco más leves hasta, como dice Victoria, puede haber muy fuertes, ¿no? A ver, siempre hay de todo. Pero bueno, está bueno dar un poco de conciencia porque mucha gente también que viene a la terapia ni siquiera sabe que existen y cuando aparecen no lo pueden creer. Sí. Y algo, Eh, así sigues. no, y bueno, eso también de no tener miedo y tratarlos con amor porque también son almas que necesitan ayuda. Sí, José. La aportación que quería hacer es que todos debemos de ser conscientes de que no existe el tiempo. Y como no existe el tiempo, estos espacios en los cuales habitamos cotidianamente, por ejemplo, hay ciudades que son muy antiguas. Y en esas ciudades tan antiguas o en esos espacios antiguos, como no hay tiempo, el alma a la hora de desprenderse no lleva el tiempo. Entonces ellos pueden estar cantidad de años aquí. Entonces, siempre que como seres humanos salimos, nos exponemos,
como la cotidianidad a la cual estamos acostumbrados, los vamos a encontrar por todos lados, en todo momento, y no es algo a lo cual le debamos de tener un temor, porque esa es una realidad que ahí está dentro de las casas, está fuera de las casas, en todo tipo de espacios. Entonces, como tú decías hace rato, Sebastián, ¿cuál es la manera de poder uno siempre estar consciente, haciendo que tu vibración aumente? Porque también vamos a entender que esto es cuestión de vibración. Entonces, cuando el alma queda atrapada, quiere decir que está en una cierta vibración. Entonces, si tú vibras más alto que estas vibraciones que están ahí, que están por todos lados, entonces no la voy a traer, no voy a permitir que esto venga y se adhiera a mí. Entonces, esa es la importancia del trabajo continuo, día a día, como seres humanos, ser conscientes y trabajar en nosotros, trabajar hacia adentro para poder hacer que tu campo energético se fortalezca. Y eso se llama, necesitamos ser responsables con nosotros mismos, tomar nuestra responsabilidad con nosotros mismos para lo que estás diciendo, José, de mantenernos vibrando alto para que podamos llevar una vida lo más tranquila posible. Bueno, pasamos a la siguiente, que es ¿qué tipo de entidades hay? Se podrían Yo catalogar, puedo, se podrían muchas. catalogar como obsesores, pseudo obsesores vivos. O sea, Victoria nos puede también, desde otra perspectiva, Victoria, tú que tienes un poco más de experiencia en esto, ¿qué otro tipo de entidades o de almas perdidas hay? Pero ¿por qué me preguntas a mí? Porque tienes más experiencia desde el campo en el que tú te desarrollas, tú sabes que a nosotros siempre te lo hemos Bueno, admirado, yo en lo personal. Entonces sabes y tienes capacidades para podernos orientar más en este tema. no es que hay tantos que aquí podemos durar 3 días, ¿no? Pero como decía, ahí tienen los asesores, tienen las almas perdidas, tienen bueno, imagínate que cuántas personas tenemos vivas en el planeta ahora mismo y multiplica eso por muchos más. Esa es la cantidad de almas perdidas que pueden haber. Aparte de eso, en los diferentes planos también tenemos diferentes tipos de entidades. Y aparte de esos planos también tenemos los ETs, los extraterrestres y todo lo que compone los extraterrestres. Los reptilianos, los, ¿cómo le dicen? Los gris. O Grises. sea, hay de todo, hay de todo. Es un mundo tan diverso y con tanta, todo tiene un propósito, ¿no? Entonces, cada quien tiene su propio propósito, tiene sus metas, cómo nos afectan, incluyendo hasta lo que no, lo que son parásitos, que son algo tan sencillo como la larva astral, ¿no? Entonces, hasta esa larva astral se puede convertir en otra cosa dependiendo de la manera de que uno piensa y la energía que uno le dé ese pensamiento. Entonces, aquí duramos 3 días con eso. Sí, también hay unos que es importante aclarar, los esclavos, que Sí, muchas veces tampoco el alma perdida es consciente que fue engañada, utilizada. Entonces, como dices, hay gran cantidad, o sea, se requerirían 3, 4 programas para poder explicar todas las clases de almas perdidas, de entidades, de ETs, para poder darnos una idea de esta realidad. sí. Bueno, también tenemos esas almas perdidas, entidades perdidas que también fueron perdidas durante un proceso de trabajo para la luz, ¿no? Donde alguna vez encontramos esas almas que fueron guías o ángeles, si quieres llamarle ángeles, normalmente la encontramos como espíritus que estaban ayudando a alguna persona a hacer un trabajo y se quedan atrapadas en ese proceso. Incluso también hemos encontrado en sesiones donde un espíritu de la luz hace un trabajo y no lo hizo como creía que tenía que hacerlo
y en su propio entendimiento de que falló, también puede que sea atrapado por la oscuridad y se convierte en un esclavo. Eso pasa en sesiones también, lo hemos visto en el grupo con clientes individuales y son cosas que uno dice, wow, pero increíble, ¿no? Porque uno piensa de que viene de la luz, tiene que tener una conciencia muy expandida, pero resulta que en el sufrimiento de que no pudo hacer lo que tenía que hacer porque no me escuchó, que es algo que dice mucho de esas entidades, no me escuchó y yo le decía que lo haga de esta manera y no me escuchaba. Entonces se quedan atrapados en ese sufrimiento de que no pudo completar la tarea como tenía que completarla. Y Me durante ese acu- proceso se convierte también en un esclavo porque es mucho más fácil de atraparlo. sí, me acordaba ahorita que en alguna clase nos decían que también el alma perdida que está adherida a una persona que tiene tendencia suicida, cuando el alma va a continuar, ya son palabras de un entendimiento mayor, a esa alma también lleva la carga de esa persona por no, o sea, si tú no fuiste causante del suicidio como alma perdida, también lleva una cierta carga al permitir que se haya suicidado la persona. Entonces, ya son cosas bien complejas como el caso que estás explicando de esos seres de luz que no logran el propósito y se ven atrapados, se ven llevados a ser esclavos posteriormente. Sí, sí, yo tuve un caso increíble. Hace mucho tiempo nunca me olvido de ese hombre que fue un militar. Uf, hasta me. Este hombre estaba en una mujer y lo atraparon en un cementerio. Y fue una ceremonia increíble porque cuando estaba trabajando para a sacar a este hombre, ese militar que lo decapitaron, después que se ayuda a esta entidad a pasar a la luz, de la luz, bueno, no de la luz, sino ese despego que tuvo de salir de ese cuerpo y de no ser esclavo, se da cuenta que ya está libre y normalmente una persona, una entidad, si no está en una regresión, no está entendiendo, ¿no? Como que se confunde y no sabe lo que está pasando. En ese momento que se da cuenta que sale, lo que da es las gracias de que Claro. ya es libre, porque era un esclavo, en realidad era un esclavo. Son cosas increíbles que nos Yo pasan. recuerdo una sesión de una persona que decía que tenía un guía espiritual y estaba como encantado de tener un guía espiritual y comunicarse con ese guía espiritual. Y siempre hay que ver quiénes son esos guías espirituales, porque Sí, muchas veces porque no son lo que uno piensa, y en regresión, aprovechando la situación, resulta ser que este guía espiritual no era un ángel o un arcángel o Jesús, que suelen decir, sino que era una entidad que quería hacer manipular a otra persona, ¿no? Y después viene la tarea difícil de tratar de que el cliente se desenamore de esa figura que estuvo escuchando durante tanto tiempo. sí, Hay procesos que a veces uno no quiere curar también, ¿no? sí, Quiere, sí, quiere seguir eh, con su vida, no cambiar nada, o sí, o hay gente que quiere crecer, ¿no? Eso es lo que... sí, Es lo que se decía, se hablaba de la responsabilidad. Lo que pasa que muchas veces nos adaptamos a vivir de cierta manera. ¿Por qué? Porque es la forma en que conocemos y sabemos cómo poder salir de ahí. Entonces, es a lo que últimamente le llaman la zona de confort, ¿no? Puede ser tanto para bien como para seguir ahí en esa oscuridad, vamos a decirle así. Vas a decir, bueno, yo prefiero seguir con este que me está engañando, me está diciendo que es un ángel o que es un guía,
porque pues yo ya sé cómo llevar mi vida, ¿no? Y si de repente le digo y ya no, ¿qué va a pasar de mí? Entonces ahí llega el miedo, ¿no? De la gente, el miedo que es el que normalmente hace que pase todo esto. Porque lo que decía Sebastián, así como, o Victoria, que dice, así como existen seres de luz que son engañados, existen estos seres que engañan a las personas haciéndose pasar por seres de luz, que les llaman los mistificadores. Entonces, es muy complicado que una persona piense que ver a Jesús, para ellos sería imposible creer que no pudiese ser él, pero estos seres, de los que ya hablaremos también después, tienen muchas habilidades y son capaces de hacer miles de cosas con tal de mantenernos a nosotros, a los seres humanos, pues siempre en la vibración más baja. Sí, algo que también hay que aclarar es que cualquier energía que esté herida, como estos espíritus, guías, que estén ahí siempre, ¿no? Que están en tu campo, entonces ya no, desde que uno sabe eso, ya uno sabe que no son espíritu guía, porque el espíritu guía no está ahí todo el tiempo. Es No, una normalmente sesión. Sí, y respetan, ¿no? tampoco un espíritu guía tampoco te dice qué hacer, ¿no? Ni cómo actuar. Ya que se toca el tema, podemos hablar de que los obsesores kármicos son los que vienen de encarnación en encarnación y están ahí a la expectativa del nacimiento de este ser, porque lo vienen persiguiendo, lo viene atrayendo. Entonces, es uno de los trabajos más complicados detectarlos para saber desde cuál es el origen en el cual este obsesor viene encarnación tras encarnación trabajando para que la persona, para ese ser al cual se adhiere, mmm, a llevar a cabo la encomienda que se propuso desde el origen. Así es como yo lo entiendo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, que generalmente estropearle la vida, generalmente, ¿no? Como una Normalmente es venganza. una venganza, sí, claro. O sea, una venganza tiene, como dijo José, persiguiéndolo desde, y y lo seguirá persiguiendo hasta el momento que llegue un terapeuta o haga terapia regresiva y se dé cuenta que ese ser está ahí, simplemente queriendo ejecutar a una persona que ahora ya está en otro cuerpo, que está en otro tiempo, que tiene otra vida, pero a quien él está buscando es a esa alma, ¿no? Que supuestamente lo dañó en ese momento. A veces Esas también pueden ser son, por obsesiones, ¿no? No nada más por venganzas, pueden ser también obsesiones, pues gente o almas que, no sé, una obsesión, vamos a llamarle así, de un amor enfermizo, ¿no? Que sigue buscando a esa alma y así, a esa alma y a esa alma y sigue causándole líos. Sí, pero también he encontrado almas perdidas que actúan algunas veces como asesores y están ahí para proteger a la persona. Y son vidas pasadas donde han sido enamorados y no se podían querer porque no se permitía, o era el padre de la niña que mataron, o lo que sea, ¿no? Entonces, algunas veces actúan como que si son obsesores porque lo que explican es que la persona pasa, se va y cuando viene de regreso a encarnar en la próxima, ya saben cuál es, entonces ahí vuelven y se adhieren para seguir con esa persona. Pero no creen que la persona que está pegada, la entidad que está pegada, piensa que no tiene el perdón todavía para poder hacer lo que tiene que hacer y se queda siempre chocándole la vida a la otra persona sin querer queriendo. No sé si me expliqué bien, pero ahí vamos. sí, Y que también es muy importante cuando hay este tipo de almas obsesores y que son kármicos, al momento de que esa alma se desprende, el último pensamiento que tuvo como ya en la experiencia terrenal
marca mucho a ese tipo de almas perdidas, Sí. que es más complejo, o sea, ya en el trabajo es cuando se puede identificar, pero muchas de las ocasiones vienen de ese último instante cuando se desprenden de su cuerpo físico. Ujú. Buenísimo. Y la última de hoy es cómo la terapia regresiva ayuda al cliente y al alma perdida, que creo que lo hablamos bastante. Sí. Yo podría pensarlo de la siguiente manera, o sea, ya cuando se lleva a cabo el trabajo, es muy importante que el cliente hace conciencia de la emoción de la cual era este obsesor causante de estar llevando a cabo en el desenvolvimiento de su cotidianidad. Y muchas veces este cliente, esta persona, no es consciente de lo que está llevando a cabo, no se da cuenta hasta que llega, se hace el trabajo y se da cuenta que esta alma perdida estaba ocasionando ese tipo de sentimientos, de emociones, de pensamientos. Y es la parte interesante de la terapia, es la parte interesante de cómo trabajar para que este cliente a la hora de retirarse el alma perdida se dé cuenta que tiene otra perspectiva desde la cual experimentar, desde la cual seguir, continuar y darse cuenta que a la hora de retirarse no era él el que causaba esta emoción, sino que era generada a través de esta alma perdida adherida a este ser, a esta Claro, experiencia. porque lo que sí está bueno, porque muchas veces el alma perdida está ahí desde que antes de que uno forme la personalidad, entonces ya esas características de personalidad vienen desde influenciadas por el alma perdida, entonces está bueno a veces cuando uno se da cuenta de que esas reacciones o actitudes no le pertenecen, o sea, no va con él ni con su ser, sino que son extrañas a él. Así que eso es interesante. Bueno, yo creo que de la manera que hacemos la terapia regresiva, por lo menos de la manera que lo estamos haciendo, es ayudar al cliente a tener la, el entendimiento, como dice Clau, de ser responsable de su vida, de sus emociones, de la experiencia que lleva en la vida. Como dice Sebastián, algunas veces esa parte que el alma perdida aporta, y como dice José también, van a amplificar lo que la persona ya siente. Entonces aquí hay una mezcla de todo. Cuando hacemos la sesión, la terapia de la manera que la hacemos, la persona está entendiendo a qué se debe que esa alma tuvo la oportunidad de adherirse, qué estaba pasando en mi vida para permitir que eso pasara, las emociones, las sensaciones, etcétera, etcétera, las creencias que, que como se dice, que hizo en ese momento de ese trauma, de esa experiencia difícil. Y el trauma no tiene que ser algo, no tiene que ser trauma físico, ni tiene que ser abuso sexual, puede ser algo tan sensible como no tener a nadie. Que digo sencillo porque no es un golpe, no es un abuso emocional, mental, sexual, etcétera, espiritual, pero no hay una persona con quien jugar, no hay una persona con quien hablar, entonces ya eso inmediatamente causa también un trauma de soledad. Algo como la soledad es una cosa que permite mucho que las entidades se puedan adherir a uno. Y recordar siempre también que Sí. es un aprendizaje para el alma. O sea, cada vez que tienes este tipo de experiencias es un aprendizaje. Y también muy, muy importante que después de que se llevó a cabo el trabajo, que en terapia regresiva se llevó a cabo la liberación, ayudar tanto al cliente como a esta alma, que el cliente tiene que continuar haciendo su trabajo y hay ciertos procedimientos que la terapia también marca para no hacer que nuevamente pase por otra experiencia de las mismas características, de esa misma vibración. Entonces, es
volver a repetir, no caer en las mismas vibraciones, porque también se corre el riesgo de repetir Sí. nuevamente. Y sobre todo también es súper importante, o sea, cómo ayuda la terapia regresiva al cliente, pues el hecho de que comprenda la naturaleza de sus relaciones y los vínculos que creamos cuando estamos vivos, los apegos y las cuestiones de cómo eso, el tomar conciencia para no dejar las cosas para la siguiente vida, ¿no? Sino tratar de irnos lo más libre que podamos para resolver, perdonar, hacer todas esas cuestiones que realmente, mira, hasta a cosas como no hacer promesas, no hacer pactos, no hacer votos, porque con eso únicamente lo que estamos haciendo es, pues, alargando más el tiempo que tenemos que estar en esa existencia. Pero básicamente la terapia ayuda al cliente a darse cuenta. Y cuando el cliente se da cuenta, entonces ahí es cuando, como dice uno de los grandes de estas, que es Hans Zendam, entra en catarsis, y ya en la catarsis es la que le hace, ay, pues, y al alma, pues al alma perdida también, porque el alma perdida toma conciencia y se da cuenta de que no es su lugar y que está desperdiciando un momento de poder volver o revivir o reparar o al menos experimentar otra vida más. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona abre su campo para que otra entidad pueda entrar? Hablamos de el abuso físico, el abuso sexual, verbal, espiritual, el neglect, de la soledad, de no tener a nadie con quien compartir, pero también las enfermedades y los accidentes, porque durante ese proceso pasamos por tanto trauma, shock, miedo, el impacto, el dolor de tener una enfermedad por mucho tiempo, etcétera, que también causa que el campo de vibración esté bajo y esas entidades pueden entonces pegarse en ese momento. Sí, es muy Solo- importante eso que dices de los accidentes. O sea, en un accidente, cuando hay fracturas, o sea, se abre tu campo energético y entran energías. Entonces, muchas veces no somos conscientes como seres humanos de la manera en que las podemos atraer o de la manera en que les permitimos que se haga la gestión. Entonces, los accidentes es muy común que haya entradas de energías que no somos conscientes, pero si hubo un accidente grave, o sea, un desmayo, una fractura, ahí siempre hay una entrada de energía o una fuga. o una Entonces, fuga. cuando hay la fuga, perdemos mucha energía de quien de verdad somos. Entonces, una cosa muy fácil que pueden hacer es preguntarse en ese momento, hay una parte de mí que se siente vacía, ida, perdida, y ya sabemos que hay una parte de nosotros que se fue. O si uno siente una carga, un sobrepeso, ya sabemos que puede que haya algo ahí que esté pendiente, que hay que trabajar. Sí, también las operaciones con anestesia. El arma suele eh, irse del cuerpo cuando hay anestesia y ahí aprovechan también para entrar. Y también agregando de tomar conciencia, podemos tomar conciencia de nuestro cuerpo, dónde nos duele, o si hay dolores que se manifiestan bastante veces o en el cotidiano de los días, también puede ser una señal. Y bueno, al fin y al cabo están acá, tenemos que convivir con ellas y hay que hacer terapia. Esa es la conclusión. Y algo importante desde mi perspectiva, cada uno de nosotros hace su propia terapia, hace su propia práctica. Yo voy a hablar desde mi experiencia, desde que formamos este grupo para investigar. O sea, cuando trabajamos cuatro, es mucho más fácil, es mucho más sencillo cuando son terapias tan largas que luego nos llevan ciertas horas, cierta cantidad de horas. El desgaste mental
es tanto para el cliente como para el terapeuta. Entonces, cuando estamos los cuatro trabajando, la interacción es con una agilidad mental, con una rapidez, que rápido el que encuentra otra manera de estar trabajando al que normalmente está llevando el terapeuta con el cliente, entra y continúa el trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos aportar diferente a una terapia tradicional que estamos acostumbrados a llevarlas a cabo, pero como grupo, para mí yo entiendo que tenemos más fuerza, tenemos más ímpetu y un resultado desde cuatro perspectivas diferentes. No sé ustedes cómo lo piensen, cómo lo han vivido. Yo creo que eso queda claro, que el tener el aporte de otro profesional que sabe lo que está haciendo, que vamos a la misma habilidad, ¿no? De que no, no yo sé más, tú sabes menos, sino estamos los cuatro al mismo nivel. Entonces siento la confianza, la fe de que puedo contar con otra persona de que siga y sigue y sigue. Entonces podemos coger el tiempo como para tener una estrategia. Ok, por aquí le entro porque por ahí no está funcionando el amigo. Entonces, mientras una persona va trabajando, la otra va haciendo estrategia y así vamos llevando la ronda. Y yo, en realidad, hemos tenido sesiones donde yo digo, bueno, por aquí no importa lo que sea, que no quiere entrar. Y de momento, uno de ustedes sale con una idea y por ahí entramos y salimos de una manera u otra. Donde normalmente puede que se dé el doble del tiempo, porque la persona hay que llevarla poco a poco, pero cuando ya tenemos cuatro personas trabajando al mismo tiempo, se da porque se da. Energéticamente también se siente lo que dice, energéticamente, y más con este tipo de visitantes es todavía más potente la terapia por la energía de los cuatro. Sí. En el próximo video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de entidades, incluyendo los extraterrestres, y cómo nos afectan. Un tema interesante. Sí, muy Muy interesante. Nos interesante. vemos a la próxima. Chao. Nos vemos. Gracias.